Hemos resuelto el problema del brillo. Tenemos resuelto el problema del brillo. Digo yo resuelto en el sentido de que antes de empezar esta mañana, ustedes de brillo, lo básico que habíamos leído por ahí, hoy ya saben inclusive calcular, digamos, brillos. Ah, bueno, hay una corrección que me hizo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una compañera, no la veo por aquí. Si está por aquí, si está, levánteme la mano. No está. Una compañera me hacía una corrección importantísima ahorita con el cálculo que hicimos con la galaxia, que decíamos que eran 10 a la menos 8.4, y yo de forma equivocada lo dividí en 10 a la menos 8 y 10 a la 0.4. Pero esto está mal. 10 a la menos 8 por 10 a la 0.4 a 10 a la menos 7.6 y no 10 a la menos 8.4. La manera correcta de hacer la división es escribir menos 8.4 como menos 9 más 0.6, ¿cierto? Y así sí da menos 8.4. Entonces toda 10 a la menos 9 por 10 a la 0.6, y si uno busca 0.6 es el logaritmo de 4. Entonces todas 4 por 10 a la menos 9 el brillo de Vega. Yo lo voy a corregir en la presentación para que no hayan inconvenientes. Quería hacer un calculito aquí, ya que tenemos este numerito, un calculito muy especial que uno puede hacer en astronomía con estos datos. Y es, por ejemplo, ¿cuántos fotones nos llegan de una galaxia que tenga una magnitud como las que observa el Hubble, que son magnitudes del orden de 24 o 25? Entonces vamos a calcular, atención con esto, hagamos un calculito, no está en la presentación, y antes de que pasemos al tema de las distancias, no está en la presentación, pero es un calculito que es bien interesante. Entonces imagínense que tenemos una galaxia que tiene una magnitud en el visual de 24 positivas. Yo no sé si ustedes conocen el Hubble Deep Field, que es un campo en el cual aparecen miles de galaxias tomadas por el Hubble y que tiene las galaxias más remotas del universo. Esta es la magnitud que tienen esas galaxias. Bueno, entonces la pregunta es, si la estrella tiene una magnitud de 24, ¿cuánto vale el brillo de la estrella comparada con el brillo de Vega? ¿Cómo hacemos para pasar de magnitud a brillo? Entonces, ¿se acuerdan cómo era la idea? La idea es dividir esto por 2.5. 24 dividido 2.5. Pero esto es complicado porque no sabemos la tabla del 2.5. Es lo mismo que 24 dividido 5 multiplicado por 2 aquí arriba, ¿cierto? Eso da lo mismo. Entonces esto nos da 48 dividido 5. 48 dividido 5. Y esto nos va a dar 9, pero le voy a poner aquí un decimal. 9 por 5, 45, me queda 3. Entonces 9.6. Entonces, el brillo de la galaxia será 10 a la, no es el 9.6, sino que en este caso lo convierto negativo a menos 9.6. Entonces, este es el brillo de la galaxia, 10 a la menos 9.6, comparado con el de Vega. Para ponerlo en términos enteros, entonces miren que yo lo voy a escribir así, 10 elevado a la menos 10 más 0.4. Lo que estoy haciendo es evitándome el uso de la calculadora. Y entonces esto es igual, y 10 a la 0.4 es como 2.5 por 10 a la menos 10. Y este es comparado con Vega. Comparado con Vega. Pero esto es comparado con Vega. ¿Cuántos vatios por metro cuadrado es esto? ¿Se acuerdan? ¿Tienen por ahí el dato de cuántos vatios por metro cuadrado era Vega? Veces menos brillante que Vega. Eso. Entonces, pero resulta que el brillo de Vega es 8.6. Redondeo servilletero, 9 por 10 a la ¿qué? A la menos 9 vatios por metro cuadrado. Y esto es aproximadamente, la tabla del 2.5 ya me la sé. 9 por 2.5 es 18 más la mitad de 9, ¿cierto? Esto da 18, 18 más la mitad de 9, que es 4, que es 4.5, 22.5 por 10 a la menos 19 vatios por metro cuadrado. O sea, aproximadamente 2.2 por 10
a la menos, porque esto es 10 a la 1, por 10 a la menos 18 vatios por metro cuadrado. De una galaxia situada en el borde del universo se recibe esta cantidad de energía por metro cuadrado. ¿Cuál es la cantidad de energía que tiene un solo fotón? .3 por 10 a la menos 19 joules, exacto. Entonces, a ver, la idea es, ¿cuántos fotones son eso? 2.2 por 10 a la menos 18 vatios por metro cuadrado, ¿cuántos fotones son? Si cada fotón tiene 3.3 por 10 a la menos 9, perdón que estoy escribiendo tan abajo, yo creo que ya ni se ve, voy a tener que subir, pero miren, voy a subir y me voy a ahorrar esta parte, que era la parte, digamos, relativamente conocida. Ya esta parte empieza a ser un poquito más oscura, nos va a ahorrar esta parte, y vamos a decir entonces que si yo tengo el número de fotones que llegan por unidad de tiempo, o sea, por segundo, por área, será 2.2 por 10 a la menos 18 dividido 3.3 por 10 a la menos 19. Obviamente 2.2 dividido 3.3 es 1, y esto es igual a 10 fotones segundo por metro cuadrado. 10 miserables fotones llegan en un metro cuadrado a la Tierra de una galaxia, ¿cierto?, cada segundo. A eso lo tienes que multiplicar por todas las pérdidas en el telescopio, de tal manera que posiblemente de los 10 fotones, le queden a uno para trabajar por segundo. Si le sumamos a esto, si estuviéramos en la atmósfera, tendríamos que bajar a la mitad. ¿Se acuerdan? Cuando está con la masa atmosférica, un factor así. El resultado simplemente es como para hacerles notar de que en realidad del borde del universo nos está llegando luz a un ritmo increíblemente bajo. Hasta donde yo recuerdo, por ejemplo, una galaxia que tenga magnitud 5 magnitudes más alta que esto, o sea, una galaxia de magnitud 29 recibirá 100 veces menos que esto. O sea que podría recibir un fotón, pero cada minuto. Tiene que esperar un minuto para que llegue un fotón de esa galaxia, otro minuto, y eso esperando que no se absorban. Con una llegada de fotones tan lenta y con unas cámaras SD que tienen imperfecciones, para poder hacer una imagen de esta galaxia se necesitan hasta meses para acumular y acumular y acumular fotones y poder conseguir una cantidad de fotones suficientes con las cuales, digamos, generar esas imágenes tan bonitas que vemos de las galaxias en el borde del universo. El reto en realidad es muy complicado. Cuando uno es un astrofísico profesional, especialmente si está trabajando con galaxias, pero también si trabaja con planetas, ya uno no habla de vatios, oigan a este, ya uno habla de fotones individuales. Por eso es que yo digo que la astrofísica es el arte de torturar fotones individuales. Ven, hijo de puta, decime que estaba hecha esa estrella de neutrones malparida. ¿Cuál es la masa de ese planeta? Bueno, listo. Y así es como así como funciona un poco la astrofísica. Ya vi cuál es la desventaja. Aquí la desventaja del PDF va a ser esta. Me va a estar obligando a moverme. Bueno, muy bien. El brillo muy bacano. El brillo, digamos, nos da información interesante sobre lo que vemos. Nos permite calcular cosas relacionadas con los instrumentos. Pero yo estoy interesado en la estrella. A mí me interesa directamente es cómo es la estrella. Como ustedes saben, perdón que hago un paréntesis, porque está la lista de la salida de campo. ¿Dónde está? Eso, para que por favor se la pasen. Listo. Cierro paréntesis. Pero ¿qué sucede? Como lo discutíamos ahorita, está el tema de que el brillo no es la luminosidad, no es la potencia. Y como todos seguramente lo intuyen, para poder saber cuál es la potencia intrínseca y no lo que vemos, necesitamos ver a qué distancia está. Porque un objeto podría ser absurdamente luminoso, pero al estar muy lejos, nos podría estar llegando muy poquita información. ¿Cómo se determina la distancia a objetos que están muy lejanos? Porque todos sabemos que las estrellas están muy lejos, ¿cierto? ¿Qué pista tiene usted en el cielo que le dice que las estrellas están lejos? Pónganse usted en la posición de una persona en la Edad Media o en la Antigüedad que mira al cielo. ¿Cómo
¿cómo llegaron siquiera a pensar que las estrellas estaban lejos? ¿Cuál es que es tu nombre? ¿Dónde está el micrófono? Ah, por allá. Sergio, ¿cómo sabemos que las estrellas están muy lejos? Respecto de todo lo demás que allá arriba no se mueve. Claro, entonces lo que vemos en las estrellas no parecen moverse, aunque en realidad sí se mueven, salen por el horizonte, se ponen, pero uno puede dar el argumento, no, es la Tierra la que se mueve, es la Tierra la que rota, ¿cierto? La Tierra rota, pero igual aún, si usted dice la Tierra rota y por eso es que las estrellas se deben moverse, porque las estrellas, usted podría decir que las estrellas no se mueven porque es que están pegadas a una esfera de cristal. Pero ¿cómo sabe uno de qué tamaño es la esfera de cristal? Si la esfera de cristal está aquí a 10.000 kilómetros o si está a 1 billón de kilómetros. ¿Cómo sabe uno eso? ¿Qué dicen? ¿Qué idea se les ocurre a Edilberto? A ver, Edilberto, ¿qué idea se le ocurre? ¿Cuál es que es tu nombre? Ah, Dina. Dina fue la que me hizo la corrección, que ya la... Pues yo voy aquí a decir una cosa muy ordinaria, por ejemplo, la intensidad de la luz con que nos llega, que percibimos. Interesante. Edilberto, el Giordano Bruno del grupo. Claro. No, ¿en qué sentido, Edilberto? No, serio. ¿En qué sentido? Adina, pasemos a la Adina. A la hoguera, a la hoguera. No, en el sentido de que, ¿qué son las estrellas? Giordano Bruno, seguramente ustedes vieron el primer capítulo de Cosmos, o conocían la historia de Giordano Bruno, intuía como muchos, inclusive en la antigüedad, no fue el primero, sino que él lo escribió, y lo escribió a pesar de que estaba contradiciendo la evidencia, digamos, en la Biblia, intuyó que las estrellas eran como los soles, como otros soles, y el sol era una estrella. Entonces una manera interesante de decir, las estrellas están muy lejos, es que si son como el sol, ¿por qué se ven tan débiles? ¿Cierto? Esa es una manera interesante, gracias por ese... Hola. Digamos que yo lo sustentaría más que todo es como en una duda que a mí siempre me ha surgido, y es porque, aunque suene como, digamos, trivial, es porque de noche es oscuro, pues, entonces eso a mí me da como la idea de que tiene que estar pues muy lejos. Ya, súper, súper. Esa es otra, también asociada con la luz, maravillosa, esa es la que deben darle a los niños. Yo le daría esa a los niños, le diría, vamos a salir y vamos a decir las estrellas porque están, ojo, no es decirles a los niños, las estrellas están muy lejos porque yo se lo digo, lo dice la enciclopedia, y no que yo quiero demostrarle a usted que están muy lejos. Entonces uno puede argumentarles, por ejemplo, si las estrellas estuvieran cerquita, pues la noche sería de día, es más, sería un día ardiente. Bueno, el primero en demostrar que las estrellas estaban realmente muy lejos fue Copérnico. ¿Por qué? Porque Copérnico, que sostenía la idea de que la Tierra no era el centro del sistema solar, porque en el centro del sistema solar no debía haber un cuerpo tan feo como la Tierra, sino uno bonito, luminoso, el centro de la creación, que era el Sol, dijo lo siguiente: si la Tierra no está en el centro y se mueve en un arco muy elongado, y las estrellas estuvieran muy cerquitas, entonces desde un extremo del camino de la Tierra yo vería a la constelación de Orión con una forma, y desde el otro extremo, al cambiar mi perspectiva, vería la constelación de Orión con una forma diferente. Y en un año yo tendría que ver un cambio en la constelación de Orión, pero como todos sabemos, en un año no hay ningún cambio en la constelación de Orión. Entonces dijo Copérnico, esto lo argumentó en un libro que llama Los Comentarios, que fue antes del libro de las revoluciones, que fue el revolucionario, pues el que escribió cuando se murió. Decía Copérnico, las estrellas tienen que estar demasiado lejos para que no haya cambio en el lapso de un año. Y ese es otro argumento de por qué las estrellas están, digamos, relativamente lejanas. Ahora bien, ese es un buen argumento, pero resulta que ese argumento no es cierto. Perdón, el argumento es poderoso para demostrar que las estrellas están muy lejanas, pero en realidad Copérnico lo que pasaba es que no tenía medidas tan precisas. Cuando tuvimos el advenimiento de los instrumentos muy precisos que se construyeron después de Galileo, se notó que en realidad la forma de Orión sí cambiaba durante el año.
y lo hace por efecto de lo que se conoce como el paralaje. El cambio de la perspectiva que vemos en un paisaje debido a nuestro cambio en la posición en el espacio es un fenómeno bien conocido, por ejemplo, en la geodesia, que se conoce como paralaje. Miren este ejemplo tan sencillo. Uno sabe que estas dos fotografías son distintas, no porque fueron tomadas en dos momentos distintos del año, uno ve el mismo parque, la misma silla, sino que porque fueron tomadas desde dos lugares distintos del parque, en distintas posiciones del parque, no estaban en la misma posición, y la razón es que vemos el edificio y el poste, digamos, separados en una y en el otro. Una de las fotografías fue tomada aquí en el parque y la otra fotografía fue tomada aquí en el parque. El cambio del poste respecto al fondo del edificio nos da una idea de el hecho de que el poste está a una distancia más corta que el edificio. Alejo, dale. No, iba a decir que uno puede hacer el mismo experimento básicamente con un dedo y con los ojos. Uno le pone un dedo a una distancia, a un brazo de distancia, y con un ojo cerrado lo ve en una posición. Y si cierra el otro ojo, cambia, lo ve en otro lugar, diciéndole entonces a uno que aunque la cosa esté ahí, en la misma posición, te cambia por lo cerca que está. Hagámoslo esto. Si ese Todos conmigo. Es que es muy bacano, Oíste, hermano. Si ese principio uno lo usa en la observación astronómica, uno podría decir, listo, usted tiene la Tierra en una posición al 1 de junio y otra al 31 de diciembre. 6 meses, donde has recorrido la mitad de la órbita. Entonces tendrías que ver las posiciones también cambiar. Y aún así no siempre cambian. No, por lo menos en el tiempo de Copérnico no lo percibió. Los instrumentos en la época de Copérnico tenían una precisión de 1 minuto de arco. Bueno, no, un poco más alta, 8 minutos de arco. O sea, la precisión más o menos. Bajaron a menos de 1 minuto de arco en el tiempo de Tycho, que fueron aproximadamente 40 años después. Pero ya a mediados del siglo XVII, o sea, en los 1650, la precisión estaba ya bajando a la orden de los segundos de arco. Y fue cuando bajaron a los segundos de arco que empezaron a notar la cosa. Gracias, Alejo, por esa observación. Efectivamente, entonces, el efecto entonces es el efecto que vemos al cambiar de ojo. Es más, ese efecto es el que nos permite a distancias cortas percibir la profundidad. Porque un ojo recibe una información, el otro ojo recibe la otra información y el cerebro las procesa, y entre más desfasadas estén las dos imágenes, más cerca está la cosa. Yo no sé si ustedes han intentado, la próxima vez que lo hagan, ver cine 3D sin las gafas, y se van a dar cuenta de que el cine se ve bien hasta que muestran cosas cerquita. Cuando las cosas están muy lejos, las imágenes se ven más o menos bien, como dobleteadas, pero cuando le muestran la mano al protagonista, lo que uno ve son manos en la pantalla. Las dos manos se dobletean, porque claro, en la pantalla se está tratando de crear el efecto de la visión estereoscópica. Aunque no hay que dejarse engañar, la visión estereoscópica tiene sus bemoles, puesto que en realidad solo funciona hasta una distancia dada. Ahorita la podríamos incluso calcular, la distancia es de algunos metros. Nosotros seguimos percibiendo la profundidad más allá de algunos metros, es por razones culturales, porque uno sabe de qué tamaño es un carro. Entonces, si uno ve un carro a 500 metros, lo ve chiquitico y uno dice, ay, cómo está de lejos. Uno no percibe la profundidad sino hasta una distancia chiquita. A ver, hagamos un experimento con Margie. Margie, ya le he hecho experimento con usted. A ver, vamos a hacer este experimento con usted. Reciba mejor, ¿sí lo conoce? Reciba el lapicero, por favor, eso, tírame otra vez. Ahí va el lapicero, todo. ¿Se ve el lapicero? Tiramos unas llaves más grandes. Tiramos las llaves más bien. No, el lapicero lo tenés que devolver, eso. Están las llaves del observatorio Kitt Peak. Muy bien, ahora te falta un ojo. Eso, con la mano porque me vas a hacer trampa. Ah, no, seguro. Muy bien. Al perder la profundidad, ya no, gracias Nachi por exponerte. Al perder la profundidad, obviamente ya no se percibe el movimiento hacia adelante del llavero, sino que Margie vio subir el llavero y lo vio bajar, y ella pensaba que venía hacia él porque la había acostumbrado al movimiento, ¿cierto? La había acostumbrado a lanzarlo. Entonces las personas que son tuertas no tienen sentido de profundidad, no, las personas que son tuertas desarrollan una habilidad digamos intelectual mayor para percibir cuando las llaves se acercan, porque las llaves se van haciendo más grandes, ¿cierto? Cosas que usted no percibe simplemente con unas llaves que suben y bajan. Una persona, digamos, que le falta un ojo o que aumenta, digamos, en otros sentidos. Este sentido de profundidad que nos da entonces ver un objeto desde dos posiciones es la clave de las distancias. Ahora, metámosle números a esto. Siempre, este es un curso donde los números son importantes porque esto es ciencia.
Resulta que un cálculo sencillo nos demuestra que si medimos este ángulo, el ángulo que hay entre las dos posiciones, el ángulo que hay entre las visuales dirigidas al objeto en una posición y en la otra, hay una relación, o el ángulo que hay aquí estará dado simplemente por la división entre la distancia que recorrí y la distancia a la que se encuentra mi objeto, y la distancia a la que se encuentra mi objeto. Entonces el paralaje es la base dividido la distancia. Y entonces aquí es donde aparece el problema. ¿Qué pasa? A mayor distancia, menor el paralaje. ¿Y eso qué significa? Significa que entre más lejano esté el poste, o entre más lejos esté el dedo o el objeto, menor será el cambio que usted verá aparente en el fondo. Esto fue lo que le pasó a Copérnico. Y es que en la época la distancia de las estrellas es tan grande que para la base, que en este caso era el tamaño de la órbita de la Tierra, el cambio en la posición de las estrellas de Orión era menor que la precisión de sus instrumentos manuales. Ojo, ¿qué puede hacer uno para mejorar el tema del paralaje? Entonces, si el objeto está a la misma distancia, uno puede aumentar la base. Yo no percibo ningún cambio en la posición de mis dedos al hacer así, ¿cierto? En cierta situación, pero si yo aumentara la distancia entre mis ojos, podría percibir el cambio en la posición, incluso si mi mano fuera mucho más larga. Entre más larga sea esta base, mejor. Hay que decir que el paralaje funciona no solo con la órbita de la Tierra. Observar un fenómeno desde Medellín, desde el edificio desde el edificio de extensión de la Universidad de Antioquia y desde el planetario, observar una estrella desde aquí y desde el planetario ya hace que la estrella esté en un lugar distinto en el cielo. Orión no es el mismo aquí y en el planetario. Y la razón, porque lo estamos observando desde dos puntos distintos. Pero ¿cuánto es el cambio? ¿Se nota o no se nota? Observarlo aquí y observarlo en Grecia es distinto. Pero ¿cuánto es el cambio? ¿Se nota o no se nota? Todo va a depender de la distancia. Más interesante aún es que la medida del paralaje, si nos da una medida de la distancia. Claro, aquí se ve que si yo paso la distancia a multiplicar aquí y el paralaje a dividir, la distancia será igual al tamaño de la base entre el paralaje. Y esta es nada más y nada menos que la clave de todas las medidas de distancias en astronomía. Bueno, hagamos entonces un ejercicio sencillo. A ver, ejercicio de 2 minutos. Está. ¿Cuánto queda uno? ¿O un cuarentavo? ¿O 1.5? Entonces es muy sencillo. ¿Cuál es la base en este caso? 10.000 kilómetros. Estoy observando desde lados opuestos de la Tierra, desde acá y desde Asia. Y lo que estoy observando está a 400.000 kilómetros. Entonces cancelo estos 3 ceros,
cancelo este 0, y entonces esto me da un 40avo. Pero como siempre, los números que dan así están en radianes, entonces efectivamente es un 40avo de radián. ¿Cuál es que es tu nombre? Joel, muéstrame con las manos un radián. Lo que te salga de los intestinos. O sea, lo que intuyas, no. Eso es un radián, sí. Tienes unos intestinos educados. ¿Cuál es que un radián es esto? Un radián es un centavo de esto. Muy bien, pero también todos sabemos, un radián son en realidad 60 grados, ¿no? 60 grados por radián. Entonces en realidad esto es aproximadamente 60 dividido 40, que es aproximadamente un grado también. En realidad es 1.5 grados, de tal manera que aquí la respuesta sería un 40avo de radián y aproximadamente un grado. Correcto, o sea, cualquiera que haya escogido el uno o el otro, está bien. Atención con el dato. El eclipse de luna visto aquí y visto en las antípodas se ve en el fondo de las estrellas con un grado de separación. Y esto es interesante porque un grado, ¿cuánto es? ¿De qué tamaño es la luna? Medio grado. O sea que desde aquí, desde las antípodas, la luna se desplaza 2 cuerpos en el cielo solo por efecto del paralaje. No se la cree uno. Por eso es que cuando le dicen a uno, vea, hoy se va a ver una ocultación, Saturno va a tapar, la luna va a tapar a Saturno. Uno lo primero que debe preguntar es, ¿desde qué parte de la Tierra se va a ver? Porque uno sabe que en las antípodas, es más, ni siquiera en las antípodas, a 90 grados de longitud ya no se ve, porque bastan solamente 5.000 kilómetros de distancia para que la separación sea medio grado, que es toda la luna completica, toda la luna completica. Entonces, las ocultaciones de la luna normalmente se calculan para un lugar específico de la Tierra. De más o menos 5.000 kilómetros, exacto. Sí, por favor pasemos ahí en tingo, tango el... Es posible que mi concepto que yo di, ¿cierto?, puede ser muy medieval, ¿cierto?, con respecto a la usted es el Giordano Bruno de la... Pero sabe que Giordano Bruno se adelantó, sí. Giordano Bruno fue el medieval, pero se adelantó 600 años. Cierto, como terrícola, considero de que si yo veo un carro a 1 kilómetro, con la luz yo puedo medir ¿a qué distancia está más o menos? Está, ¿cierto? Exacto. Entonces yo vengo a otra pregunta, ¿cierto?, o una contrapregunta, ¿cierto? ¿Por qué los astrónomos no consideran de que yo puedo medir la distancia de una estrella con la luz? Excelente, excelente. No, sí lo consideran. Si ustedes recuerdan, así fue como Newton midió la distancia a Sirio. ¿Se acuerdan? En la conferencia inaugural contábamos que Newton lo que hizo fue decir, ¿qué brillo tiene Sirio? Él no tenía vatios y cosas así todavía. Recuerden que vatios fue de 1800. Él dijo, Sirio es más o menos del brillo de Saturno. Y dijo, yo sé a qué distancia está Saturno, yo sé cuánto refleja Saturno, yo sé el brillo de Saturno. Entonces yo puedo decir que Sirio tiene el mismo brillo de Saturno. Y si yo asumo que Sirio es como el Sol, puedo calcular a qué distancia está Sirio. Entonces lo que tú estás diciendo no es medieval para nada, sino que es absolutamente de intuición pura y funcional. ¿Qué sucede? Es que Sirio no es como el Sol. Ese es el gran problema. Que si yo asumo lo mismo, si yo veo en la carretera una lámpara de un carro, de lo que parece un carro, y yo digo, no, está muy lejos, termino siendo atropellado por la bicicleta, ¿cierto? O atropellado por la moto, o como es que el fastuoso que vio, es que vio dos luces y se paró en la mitad porque iban a parar las 2 motos al lado, ¿cierto? Bueno. Entonces, claro, una cosa es que usted hace asunciones. Este método no tiene pierde. Entonces miren, esta es la manera como funciona el método del paralaje en astronomía. Como lo comentaba de manera muy precisa Alejo, usted ve una estrella en enero y la ve en el cielo aquí. Y la ve después en julio y miren que la posición en relación con las demás estrellas es diferente. Ahora, si son observadores se dan cuenta de que hay un pequeño problema con este método. Y es que se basa en la idea de que el paisaje es así. De que usted está en un parque, aquí está el poste y allá a lo lejos están los edificios. Pero ¿qué pasa si usted está en un bosque en donde los árboles están aquí cerquita? Es decir, el método del paralaje se basa en la idea de que hay unas estrellas que están muy lejos, que nos sirven de fondo. Miren que inclusive en esta representación tan sencilla del paralaje se ve cómo las estrellas de fondo también cambian de posición.
el cambio de posición de las estrellas de fondo crea un problema gravísimo en astronomía para medir el paralaje, que se ha resuelto últimamente utilizando como estrellas de fondo no estrellas, sino galaxias. Entonces ya los sistemas de referencia para medir el paralaje son fuentes de radio extragalácticas que uno sabe que no se mueven con el paralaje. Y la otra técnica que se utiliza es la estadística. Se utilizan métodos estadísticos para medir el paralaje hoy día. Entonces hagamos un pequeño cálculo. Si una estrella tiene un paralaje, por ejemplo, de 1 segundo de arco, porque sabemos que no era de 1 minuto de arco porque no lo vio Tycho, no lo vio Copérnico. El paralaje de las estrellas tiene que ser menor a 1 minuto de arco. Supongamos que tiene 1 segundo de arco, pues supongamos que los paralajes de 1 segundo de arco. ¿A qué distancia estaba entonces la estrella? Entonces la distancia, como vimos ahorita, es la base de observación dividido el paralaje. ¿Cuánto es la base de observación? La base de observación es, entonces, dependiendo de cómo defina usted el paralaje, es el diámetro o el radio de la órbita de la Tierra. En astronomía, el paralaje se define con base en el cambio en la mitad del cambio. La estrella hace todo este cambio y lo que uno hace es tomar la mitad. Al tomar la mitad, entonces, solo se asume el radio de la órbita de la Tierra. Entonces la base es una unidad astronómica y el paralaje es 1 segundo de arco. Ahora, el paralaje que tenemos que colocar aquí no es en segundos de arco, hay que ponerlo en radianes. Entonces me toca convertirlo primero a grados, dividiendo por 3600, y después los grados me toca convertirlos a radianes. Ustedes hacen el cálculo juicioso con servilleta y le da que el paralaje de esta estrella es 5 por 10 a la menos 6 radianes. Entonces la distancia de la estrella es una unidad astronómica dividido 5 por 10 a la menos 6. El cálculo servilletero demuestra que la estrella estaría entonces a 200.000 unidades astronómicas. El planeta enano que descubrieron esta semana pasada está a 80 unidades astronómicas y están escandalizados. ¡Qué cosa tan lejana! ¿Cierto? La nube de Orión, la nube de Oort, los cometas más lejanos que hay en el sistema solar, que se demoran 1 millón de años para darle la vuelta al Sol, están a 100.000 unidades astronómicas. Una estrella con un paralaje de 1 segundo de arco estaría a 200.000 unidades astronómicas. Pero traduzcamos esto a un número más cercano a nuestra intuición. Por ejemplo, pongámoslo en kilómetros. Si una unidad astronómica son 1.5 por 10 a la 8 kilómetros, 200.000 unidades astronómicas equivalen a la medio bicoca de 3 por 10 a la 13 kilómetros. Denle un nombre a este número. 30 billones de kilómetros. O sea que la distancia a una estrella que tiene 1 segundo de arco de paralaje es de 30 billones de kilómetros. En la primera clase habíamos calculado cuánto era un año luz y nos había dado que eran 10 billones. O sea que una estrella que esté en un paralaje, tenga un paralaje de 1 segundo de arco, estará a 3 años luz aproximadamente. Y la estrella más cercana, ¿a qué distancia está? A 4. O sea que ni siquiera 1 segundo de arco es un buen paralaje. ¿Es mayor o menor que eso? Los paralajes de las estrellas reales son mayores o menores que 1 segundo de arco. ¿Serán mayores? Entonces recuerden que es paralaje. El paralaje es el cambio. A 3 años luz el cambio es de 1 segundo de arco. Entonces a 4, ¿será mayor o menor? Menor, porque está más lejos. Entonces los paralajes reales deben ser menores que 1 segundo de arco. En la tabla que les pasé de las estrellas, entonces aquí están las estrellas más brillantes y en el otro lado están las estrellas más cercanas. La estrella más cercana, Próxima Centauri, tiene un paralaje de 0.77 segundos de arco. O sea, para poder ver a la estrella más cercana bailar, usted tiene que tener una precisión en la medida de su posición de 0.7 segundos de arco. Y es berraquísimo, porque imaginen que lo vamos a hacer aquí desde Medellín. Vamos a ver el paralaje de Alfa Centauri en Medellín. Entonces una noche, hoy en la noche, nos vamos para donde Pablo, tomamos una foto de donde está Alfa Centauri, ¡trac! Y decimos, listo, a la misma hora del año, ¡trac! Esperamos 6 meses y volvemos a tomar la foto. ¿Cuánto cambia la posición de Alfa Centauri teóricamente? El doble de esto.
¿Por qué? Porque por definición esto se toma como la mitad de lo que cambia. Entonces cambiarían 1.4 segundos de arco. Ay. Pero resulta que en Santa Elena el zinc atmosférico, o sea, el temblor propio de la atmósfera, es de 3 segundos de arco. Entonces cuando usted va a medir la posición de la pobre Alfa Centauri, maldita sea, está movida 3 segundos de arco al azar. Peor aún, Alfa Centauri es una estrella que tiene una declinación sur muy alta. Usted siempre la ve muy cerca al horizonte, así ya haya llegado al meridiano local, así ya haya culminado. ¿Cuál es el problema? Un montón de aire que hay entre ella y nosotros. Y otro fenómeno que no hemos mencionado, la refracción atmosférica. Hace que la luz no viaje en línea recta en la atmósfera. No, muchachos, ríndanse. Ríndanse, eso es muy difícil. En realidad esa era la situación de los astrónomos por allá en el siglo XVII, que se pusieron a tratar de medir esto. Se daban cuenta de que era extremadamente difícil. Entonces inventaron un tipo de telescopio muy especial, cualquiera podría construirlo, y es un telescopio súper importante en la historia de la astronomía. De él hay una copia más importante de todos, se encuentra en el observatorio de Greenwich en Inglaterra. Es un observatorio, digamos que ustedes saben que es muy especial. Estamos hablando de un telescopio que solo tiene 1 grado de libertad. Solo puede subir y bajar, subir y bajar. Pero no lo tienen orientado en cualquier dirección, lo tienen orientado en dirección norte-sur. Entonces él sube y baja por el meridiano. Entonces si Marte está allá, llórelo, papito, porque es que usted no se puede mover de ahí. Ah, pero el telescopio, tranquilo, papito, que Marte va a llegar aquí. Y cuando Marte llega ahí, ¡tan!, lo cogen. Ahora, ¿por qué tiene un solo grado de libertad? Porque mecánicamente no es más fácil construir un telescopio que sea archipreciso si solo tiene una rueda. Entonces le ponen una rueda dentada súper precisa y entonces él no mide en cualquier momento, sino en el momento de la culminación, también cuando es bonito. Entonces, cuando la refracción atmosférica es mínima. A eso se lo llama un telescopio de pasos por el mediano, y fue con el telescopio de Greenwich que detectaron por primera vez los paralajes, bueno, con ese y otros telescopios de paso por el mediano, los paralajes y otro fenómeno que se llama la aberración de la luz estelar. Segundos de arcos medidos, más o menos por allá en el 1600, eso fue por ahí en el 1630, 1640, aquí me puedo estar descachando, sobre todo para los que tengo Wikipedia en YouTube. Muy bien, pero hay un dato aquí que es muy interesante. Si una estrella tiene 1 segundo de arco de paralaje, está a 3 años luz. Como este es un número tan especial para nosotros, esto recibe un nombre en la astronomía. A esto es a lo que llamamos un parsec, ¿cierto? Cae que no. Paralaje de 1 segundo, de un arcsec, entonces parsec. 3 años luz. En realidad, el cálculo exacto es 3.2616 años luz, es el número exacto. Y esta es una constante de la naturaleza. Aquí está, 3.2616 años luz. Una ventaja de este calculito es que nos permite escribir la fórmula de la distancia mucho más fácil. Pues la fórmula de la distancia es base dividido paralaje. Pero la base hay que escribirla en kilómetros y el paralaje en radianes. Ah, qué pereza. Pero resulta que como la relación se va a mantener siempre, entonces una cosa muy sencilla de hacer es que usted puede escribir la fórmula poniendo aquí un parsec y aquí abajo el paralaje de 1 segundo de arco. Cuando este número es 1, entonces da un parsec. Cuando este número es 2, da medio parsec. Y todo sale facilísimo. Y la fórmula se reduce a esta. Esto es lo que aparece en todos los libros. La distancia a cualquier estrella es simplemente dividir 1 por el paralaje. Así, cuando usted divide 1 dividido 0.772, le da la distancia a la estrella más cercana, ¿cierto? Próxima Centauri, que es algo así como 1.4 parsecs, ¿cierto? Que equivalen aproximadamente a 4.22 años luz de distancia. Muy bien, muy bien. Listo, entonces miren que utilizando este fenómeno podemos medir la distancia a las estrellas. Vean este otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, Vega. Busquemos a Vega en la tabla. Vega en la tabla. Vega es una estrella muy brillante. Es la estrella, aquí está, la 5ª estrella más brillante del cielo, sin contar el Sol. Tiene un paralaje de 0.129 segundos de arco. Entonces la distancia de Vega es simplemente 1 dividido el paralaje, que es 0.1, o sea que esto nos da 10 parsecs. Vega está a 10 parsecs. Como un parsec son 3 años luz, o sea que Vega está a 30 años luz de distancia. Aquí aparece reportado 25.3 años luz, ¿cierto? ¿Quién va a llorar por 5 años luz?
5 años luz más, 5 años luz menos. Bueno, muy bien. El método del paralaje tiene un problema que ustedes ya lo identificaron, ya creo que lo mencionó Alejo, lo mencionó Edilberto, no, Edilberto no lo mencionó, pero creo que lo mencionó Alejo. El problema es el siguiente, el problema es, si a usted le parece que medir un segundo de arco es difícil, ¿qué le parece medir 0.1 segundos de arco? ¿Qué le parece medir 0.01 segundos de arco? ¿Qué le parece medir 0.00001 segundos de arco? Entre más lejos esté el objeto, más pequeño el paralaje y más exigente será el instrumento que usted tenga. En realidad, hay paralajes que sencillamente no se pueden medir. Son tan chiquitos que ya no hay manera de medir. Por ejemplo, desde la Tierra, los instrumentos de astrometría más precisos no logran bajar por debajo de 1/100 de segundos de arco. Uy, no, ya medir un paralaje de menos de 1/100 de segundos de arco, no jodas. Ah, jodas. ¿Cómo es que llama? Esta no sabe el chiste. Tipo, un hincha de Medellín que se encuentra una lámpara y entonces una lámpara con un genio, y el genio sale, bueno, te concederé un deseo. Ah, pero ¿cómo así? ¿No eran 3? No, un solo deseo. Ah, bueno. No, yo quiero que Medellín vuelva y quede campeón este año. Perdona, no era así. No. No, lo que pasa es que mi abuelita se murió hace un año y yo la quería mucho, entonces yo quiero que la revivas. No jodas, hombre, ¿cómo así? Pedime algo que se pueda, yo no como a revivir a un muerto, hombre, no jodas. Ah, bueno, entonces yo quiero que Medellín quede campeón este año. ¿Cómo es que llama a tu abuelita? No jodas, si me quieres que baje debajo de esto, no, de cómo se llama a tu abuelita, ¿cierto? No hay manera de bajar por debajo de esto. Entonces este número nos da un dato muy interesante y es el objeto más lejano que uno puede medirle la distancia. Con un paralaje de 0.01 segundos de arco, el objeto más lejano al que usted puede mirar está a 100 parsecs de distancia. Perdón, no mirar, el objeto más lejano cuya distancia usted puede medir está a 300 años luz desde la Tierra. Lo que da una sensación de que somos unas pulgas miserables en el universo. Solo podemos medir el universo desde la superficie de la Tierra en una burbujita de 300 años luz, cuando la galaxia tiene 150.000 años luz. No veo ningún preinfartado, lo que me doy cuenta es que no saben que sean 150.000, ¿cierto? hágale juez, acuérdate que usted no sabe cuántos palos hay ahí, ¿cierto? Más allá de 100 usted no sabe, o sea que ya 300 ni siquiera. No, háganlo en plata. Es como la diferencia, como usted se sintiera rico con 300 pesos. Y un amigo al lado, yo tengo 150.000 pesos. Puta, la diferencia es un abismo. No podemos medir desde la Tierra distancias más allá de una burbujita chiquitica dentro de la Vía Láctea. Tremendo problema. Para resolver ese problema, pero antes de, por favor, hágame este calculito. El paralaje de Betelgeuse, mire el paralaje de Betelgeuse, es el diablo, 7 milisegundos de arco. ¿A qué distancia está? No pasteleen. Han medido el tamaño de Betelgeuse en el cielo, el tamaño angular. ¿Sí se acuerdan de qué tamaño era? 10 milisegundos de arco. O sea que el paralaje de Betelgeuse lo único que hace es como así, mover la nalguita, ¿cierto? Pucha, hermano, un paralaje muy bajito. Si el paralaje de Betelgeuse es 7 milisegundos de arco, ¿cuánto les dio la distancia? ¿Cuántos parsecs nos dio?
Entonces, la distancia, Edgar, ¿cuánto le dio? ¿Cuánto le dio Ramiro? Vamos a esperar a ponerle nota a esto, hermano. Juanda. Voy a ponerle nota a esto, que esta gente, hermano, está... La distancia es un parsec. ¿Cuánto le dio? Dividido 7 milisegundos de arco. ¿Cuántos son 7 milisegundos de arco? 7 por 10 a la menos 3 segundos de arco. O sea que esto es un séptimo multiplicado por 10 a la 3. ¿Cuánto es un séptimo? Un séptimo es como punto 1. Punto 1. Punto 1 por 10 a la 3. O sea, aproximadamente 100 parsecs. Aproximadamente 100 parsecs. Estamos hablando de orden de magnitud. Listo, porque un séptimo en realidad es 0.14. Entonces todo alrededor de 140 parsecs. Correcto, 140 parsecs. Betelgeuse se encuentra ubicado, según el texto, a 427 años luz. ¿Cierto? 427 años luz. Entonces, 100 parsecs en orden de magnitud. 140 parsecs es el valor exacto. ¡Wow! 400 años luz. Interesante. A ver, hagamos cuentas. Usted ve a Betelgeuse esta noche. Aquí es donde uno dice, salgo a ver las estrellas con el cerebro. Algunos dejan el cerebro en la finca porque está dando mucho frío. Salgo a ver a Betelgeuse y yo digo, cada fotón que está entrando a mi ojo de Betelgeuse fue emitido hace 427 años. 2014 menos 427 da como en 1500, a ver, ¿cuánto da? 1600 ¿qué? A ver, 1600 al 2000 da 400 años, al 2014 da 414 años. Entonces sería el 1513. En el 1587. Cuando la luz salió, ese fotón que me está llegando a mi ojo fue creado en 1587, weón. No, 1587. A ver, hombre, Galileo creo que nació por allá. Puede ser que Galileo haya nacido por allá. Cuando Galileo nació, fue emitido este fotón y está entrando en mi ojo. No, yo no me vuelvo a lavar el ojo, weón. Puta. Hay que llevar los ojos, hay que llevar el cerebro a las salidas de campo. Pero que la gente, cuando ya dejan el cerebro dentro de la finca, a un puntico rojo, no jodas. Para eso me hiciste también esta silla de Rimax. Bueno, con el objeto de poder ver más a fondo, se inventaron un telescopio que tiene el increíble nombre de Hipparcos, que significa High Precision Parallax Collecting Satellite. Puta, hermano, los gringos, NASA, en estos días que estuvo aquí el director de NASA, de la academia de NASA Ames, yo sí estuve a punto de decirle, ustedes en NASA tienen un equipo exclusivamente dedicado a poner nombres, porque es que los nombres son increíbles, hermano. Este Hipparco fue el primero en catalogar las estrellas y hacer listas de estrellas, y Hipparcos es el catálogo más grande que existe, son más o menos unas 2.5 millones de estrellas. Lo hace desde el espacio con técnicas estadísticas y logra medir paralajes hasta de 2 milisegundos de arco. ¡Wow! 2 milisegundos de arco. Acuérdese, desde la Tierra es 0.01 arsecond. ¿Cuántos milisegundos de arco es esto? 10 milisegundos de arco. Esto llega a ser apenas 10 milisegundos de arco. Este logra rebajar o aumentar en un factor de 5. Efectivamente, la distancia máxima a la que logra medir es 500 parsecs. Bien. Yo tenía 300 pesos, ahora tengo 500. Y la galaxia mide 150.000 años luz. Todavía estamos súper jodidos. Y Parcos hace medidas impresionantes. Con la precisión que tiene, ha sido capaz de trazar la órbita de estrellas individuales en su movimiento en el espacio. Y con el movimiento de las órbitas que ocurren con velocidades muy pequeñas, se logra medir el campo gravitacional de la galaxia. Actualmente está digamos, en proyección en lanzamiento de Gaia, que es la Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, que va a tener una precisión de 0.2 milisegundos de arco, factor de 10 mejor que Hipparco.
va a poder medir hasta 5.000 parsecs. Ah, con 5.000 pesos uno ya sí puede invitar a la novia a empanadas, ¿sí o qué? Ya, 150.000 no la puede invitar a casi nada, 150.000 sería bueno, pero a 5.000 parsecs. Y va a observar 1.000 millones de estrellas. Con Gaia se espera hacer de todo, porque con 1.000 millones de estrellas es el 1% de las estrellas de la galaxia. Ya van a poder hacer un mapa de la materia oscura del disco de la Vía Láctea y saber dónde es que está escondida esa materia oscura, si es que está, porque todavía hay gente que, hombres de poca fe. Muy bien, y si la distancia es mayor a 1.000 parsecs, porque este llega, como les decía, a 5.000, si la distancia es de 10.000 parsecs, por ejemplo, la próxima supernova galáctica se espera que explote a una distancia de más o menos 10.000 parsecs, ojalá. La galaxia más cercana está a 150.000 parsecs, está a 75.000 parsecs de la Vía Láctea. Si la distancia es mayor que esto, échese la bendición y empiece a rezar, porque los astrofísicos descubran otros métodos para estimar la distancia. Uno de los métodos es el que señalaba Dina y Edilberto de manera muy efusiva, y es utilizando el brillo de las estrellas. Pero, ojo con esto, resulta que vamos a aprender, probablemente en la próxima clase, que con el color usted puede saber la potencia intrínseca. Entonces usted no tiene que asumir que Sirio es de la misma potencia del Sol para calcular su distancia, sino que usted mide el color de Sirio y sabe qué tanto más potente es del Sol. Bueno, la distancia, este era el objetivo de esta sesión. Lo que nos permite ahora es que utilizando el brillo, si yo tengo una medida de la distancia, puedo saber exacto luminosidad, ¿cierto? Muy bien, con la luminosidad. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se calcula la luminosidad a partir del brillo? La idea es relativamente sencilla. La idea es que si yo sé cuánta energía está llegando en 1 metro cuadrado a la Tierra desde Vega, lo único que yo tengo que saber para saber cuánta energía salió de Vega es coger todos los metros cuadrados que están a la distancia de la Tierra y que rodean a Vega. Yo cojo a Vega, que está por allá en la PM, ni idea de dónde está, a qué distancia está, pero cojo este metro cuadrado y lo replico aquí, y los empiezo a pegar, en una gigantesca esfera que rodea a Vega. Si sumo todos los metros cuadrados que hay alrededor de Vega en una esfera de ese tamaño y multiplico por cuánta energía llega por metro cuadrado, sé cuánto salió de Vega. Porque yo asumo lo siguiente, asumo que desde que salió la luz de Vega no se ha perdido nada en el camino. Lo que va pasando a medida que yo me voy alejando de Vega es que la luz se va diluyendo y se va diluyendo en un espacio cada vez mayor, pero la luz total no se acaba, no se apaga en el camino. Entonces la manera de calcular la luminosidad de una estrella, la luminosidad es multiplicar el brillo, que acuérdense que es vatios por metros cuadrados, por el número de metros cuadrados que hay a la distancia a la que está la estrella. Por suerte existen los matemáticos y los carpinteros que ya saben calcular cuántos metros cuadrados hay en una esfera. El número de metros cuadrados que hay en una esfera es 10 multiplicado por el radio de la esfera elevado al cuadrado. En realidad, en el diccionario de Larousse, este 10 es 4pi. Pero pi es 3 y 4 es 4, 4 por 3 12 y 2 es 10. Entonces 10 multiplicado por el radio. Ya me contó Alejo que hay un sitio en internet bacanísimo de un documentalista, es de él, ¿cierto? De la BBC, que tiene un documental así que es cómo hacer cálculos en servilleta. Y lo que hace otra vez es lo mismo. Es que usted para qué necesita incluir el 12.4890 si usted lo que quiere es calcular una cosa ahí gruesa para poder lucirse en una conferencia, ¿cierto? Usted no está resolviendo los problemas de hambre del mundo, no joda, hombre. Entonces miren, el cálculo de la luminosidad es multiplica el brillo por 10 y por el radio. Ah, pero el radio, ¿qué radio es este? Es una esfera que tiene como radio la distancia de la estrella. Entonces basta que multiplique el brillo por 10 por la distancia de la estrella al cuadrado y eso le va a dar la luminosidad total. Eso es increíble que basta que usted tenga un telescopio con la suficiente finura y una cámara que mida magnitudes. ¿Saben cómo miden las magnitudes en realidad los astrónomos?
los aficionados. ¿Usted cree que ellos hagan con una cámara CCD contando fotones? Oigan, este man, hay que hacer lo que hacen lo siguiente, miren por el ocular, y ven 20 estrellas, y en la mitad está el asteroide que están buscando. Y dicen, a ver hombre, van a un mapa. En el mapa dicen, aquí reconocí 3 estrellitas. La estrella 27 de la constelación de Orión, esta estrella. Van a un catálogo y buscan la magnitud de las estrellas que vieron. Y comparan el asteroide con las otras estrellas. Y logran encontrar la magnitud por comparación. Y son unos putas, hermano. Los más berracos creo que logran llegar a menos de décima de magnitud. O sea, estiman a ojímetro un objeto, la magnitud con décima de magnitud, a ojímetro. Solo por lo que ven en el ojo. O sea, están haciendo como Hiparco, pero en vez de una tableta, utilizan las mismas estrellas que ven. Al ver las estrellas, ellos saben, esta es de magnitud 4.8, esta es de magnitud 7, esta es de magnitud 6, entonces este asteroide debe tener magnitud entre 6 y 7. Pero cuando yo digo entre 6 y 7, ellos dicen entre 6.1 y 6.15, ¿cierto? Son unos putas, hermano. Son unos putas. Entonces miren, un tipo de estos con un telescopio de paso por el meridiano con precisión de segundos de arco y con un ojo bien entrenado, ¿sabe qué potencia tiene una estrella? No, jodas. Eso es mucho, eso es mucho para un sábado, hombre. Ya, estoy ya saturado. La primera potencia que se puede estimar, sencilla, la del Sol. La más fácil, porque la del Sol sabemos qué el brillo tiene y sabemos a qué distancia está. Entonces no es sino multiplicar 10 por el brillo, por la distancia, pero hay que tener cuidado que la distancia está en kilómetros, hay que pasarla a metros, al cuadrado. El resultado es este. La potencia total del Sol es 10 a la 26 vatios. Un bombillo de 10 a la 26 vatios, uno seguido de 26 ceros. Cuéntame, tranquilo, profesor. Sí, señor. Desde la Tierra, la máxima distancia que podemos medir, porque podemos ver cosas más lejos. Sí, ahí vamos aclarando con el lenguaje, no me parece muy bien, Edilberto. Edilberto, el contralor, el procurador del curso del diploma de astronomía, tiene que verificar que el lenguaje sea el correcto. Sí, correcto. ¿Sabe qué? A propósito que lo dice Luisberto, ¿ustedes cuál creen ustedes que es la distancia más grande que puede ver el ojo humano? O sea, con nuestra limitada capacidad de percepción, al mismo tiempo nuestro poderoso instrumento de percepción. ¿Cuál es la distancia más lejana a simple vista? ¿Será que hoy la podemos ver? ¿Vos sabés cuál es? Hoy yo creo que la podemos ver, hoy la vamos a ver, hoy van a ver, ojo pues, van a llegar a la casa ahorita, la mujer le va a decir, oiga, es que teníamos matrimonio por la tarde, usted le va a decir, mi amor, es que hoy vamos a ver la distancia más lejana que usted ha visto en su historia. La distancia, ¿cuál es la distancia más lejana a la que se puede ver? Usted mira al cielo y ve las estrellas. La mayoría de las estrellas que usted ve son estrellas que están a menos de 1000 parsecs, más o menos. Casi todas las estrellas de las constelaciones de Orión, Escorpión, etcétera. Pero después usted ve la galaxia, que ojalá la veamos esta noche. ¡Wow! Y entonces al ver la galaxia usted sabe que está viendo a qué distancia. No a 1000 parsecs. Al ver la galaxia puede ver 30.000 parsecs. ¡Ah! Ya había 30.000. Pero hay algo más lejano que eso. Resulta que hay una galaxia que es 10 veces más... No, perdón. Tiene 10 veces más estrellas que la Vía Láctea. Es un monstruo que está a 3 millones de años luz. Y se ve a simple vista, tiene una magnitud visible a simple vista. Esa es la distancia más lejana a la que uno puede ver a simple vista. 3 millones de años luz. Y entonces ahora otra vez haga la cuenta. Usted abre el ojito, que no se va a lavar nunca más, y cuando le entra un fotoncito, ese fotoncito fue creado en el momento en el que estaban los australopitecos caminando en África. O sea que si hay alguien al otro lado en Andrómeda mirando hacia la Tierra y riéndose de nosotros por lo que estamos haciendo, con un supertelescopio de alta resolución, una resolución de 1 picosegundo de arco, y nos ve a nosotros hacia la Tierra, ¿usted cree que está viéndome a mí editando este curso? No. En este instante de la historia del universo, una persona en Andrómeda mira hacia la Tierra y ¿qué ve?
y ve a los australopitecos caminando en África. En este momento de la historia, no, puta, para que no vayan esta noche, putas. Bueno, entonces, 10 a la 26 vatios de potencia tiene el Sol. Ese número, otra vez, aquí deberían haber gente infartada ya. Y gente infartada con ese número. Este número es demasiado grande, demasiado. ¿Se acuerdan de la potencia que produce las tres gargantas? ¿Antes qué era? Era como 20 gigavatios. Gigavatios, 10 a la 9. 10 a la 9. Pucha, aquí creo que tengo la comparación. Para que nos hagamos una idea de cuánta energía es, comparémosla con la mayor cantidad de energía que puede producir el hombre en un momentico, una bomba nuclear. Una tonelada de explosivos produce más o menos 4 gigajulios en muy poco tiempo. Y una bomba de un megatón produce 4.000 billones de julios. Eso quiere decir que el Sol en un segundo produce aproximadamente la energía de 20.000 millones de bombas de hidrógeno. El equivalente a 20.000 millones de bombas. O sea, a ver, 1001, ahí, en ese momento estallaron 20.000 millones de bombas de hidrógeno en el Sol. 1002, 1003, no, pues puta, no jodas. Y uno aquí tranquilo, uno aquí como si nada, hermano. Es demasiado, la cantidad es... O lo que es lo mismo, vean otra manera de compararlo. Miren lo que nos comemos los seres humanos al año. 5 por 10 a la 20 julio, o sea que harían falta más o menos 100.000 bombas nucleares estallando, ¿cierto?, en el año para poder mantener a los humanos. A propósito, ¿para qué necesitamos los seres humanos toda esta energía? ¿Ustedes qué creen? ¿A dónde va a parar toda esta energía? No sé, no van a creer. ¿Ustedes creen que esa energía la necesitamos para qué? ¿Para calentarnos, por ejemplo? No, la temperatura de la Tierra es bastante... Si no hubiera una sola ¿cómo se dice? Una sola hoguera en toda la Tierra, los seres humanos sobrevivirían en todo el planeta. La temperatura promedio es de 15 grados. Con ropita, usted no necesitaría... Lo que pasa es que ya usted se acostumbró a la carne asada, pues, ¿quién lo hace que no fue? Usted sobreviviría. ¿Sabe qué es lo que cuesta todo esto? Y cada vez cuesta más. La información. La información. ¿Usted para qué cree que necesita toda esta luz? Porque usted necesita toda esta gente leyendo avisos. Y los avisos son información. Cada julio de estos que usted está aquí, se va a imprimir periódico para transmitir noticias, para poner a funcionar Internet. La información es poca entropía. Poca entropía. Y según la segunda ley, la entropía tiene que aumentar. Entonces, ¿qué hace la humanidad? Disminuye la entropía o reduce al mínimo la producción de entropía, pero le echa al universo el equivalente. O sea, para usted tener tan poquita entropía, tiene que echarle al universo una cantidad ni de hijueputa para que la segunda ley se mantenga. Toda esa entropía. 5 por 10 a la 20. Se calcula que si las cosas siguen como van, en unos siglos, la Tierra va a producir una cantidad de radiación infrarroja que sería visible desde otra estrella, como anormal. Si hay una civilización extraterrestre tan inteligente como nosotros en Alpha Centauri y mira hacia la Tierra, dice, ese planeta es raro, está produciendo demasiada luz infrarroja. Creo que en este momento la Tierra produce un 10 milésimo de la luz, la civilización produce un 10 milésimo de la luz infrarroja que produce la Tierra, un 10 milésimo. No parece nada, pero usted no sabe lo con los astrónomos, huevón, entrando con 10 fotones. Un astrónomo inteligente ya se habría dado cuenta que estamos aquí, pero seguramente muy brutos y putas que no lo han llamado, ¿cierto? Un astrónomo inteligente. Peor aún, el cuerpo humano produce, todos los cuerpos de todos los seres humanos en el planeta, una 100 milésima parte de la emisión infrarroja de la Tierra. O sea que no es sino que llenemos con otros 2.000 millones de habitantes esta huevonada para que empecemos a notarnos. Otra vez, ¿por qué producimos tanto calor? La información. Recuerden que el cerebro es el que más produce calor y lo hace a costa de tener una entropía bajita. Cada vez que usted recuerda algo, le está llenando de entropía al universo. Ay, mi abuelita, maricón, hijo de puta, puros Julios van para afuera. Cada vez que usted piensa. Entonces miren, 5 por 10 a la 20 Julios. ¿Eso qué significa? Que bastaría 5 microsegundos de la energía del Sol. 5 microsegundos. A ver, ¿cuántos son 5 microsegundos? Ya fueron 5 microsegundos. 5 microsegundos para alimentar toda la Tierra un año. ¿Ustedes sabían que esa es otra idea que tienen para buscar extraterrestres? Porque existen, creemos,
extraterrestres capaces de explotar toda la energía del Sol. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros ponemos aquí unas baldositas de 1 metro cuadrado, le echamos la bendición, que nos lleguen ahí los 400 vatiecitos. Pero un extraterrestre inteligente, ay marica, se construye naves espaciales con celdas solares que rodean todo el Sol. Todo completo, todo lo rodean completo, y desde afuera no se vería el Sol. Pero este extraterrestre cogería y transmitiría toda la radiación infrarroja a su planeta. Y podría consumir, ojo, en 5 microsegundos alimentar toda la humanidad. ¿Usted imagina ese extraterrestre? ¡Wow! Ese extraterrestre haría maravillas. Se cree que podrían haber galaxias en el universo llenas de esas estructuras gigantescas de paneles solares astronómicos que serían visibles desde distancias galácticas, porque claro, resulta que ellas reciben la luz del Sol, la convierten en electricidad, pero algo queda, y ese algo es calor. A esas esferas de cosas de paneles solares rodeando una estrella las llaman las esferas de Dyson, y se creen que podrían haber galaxias excesivamente brillantes en infrarrojo por una civilización extraterrestre tan inteligente que se habría ido a todas las estrellas de la galaxia poniendo esferas de Dyson. Pues de una ambición y la hijuepucha, ya las están buscando. O sea, hay astrónomos, yo vi un trabajo en el Congreso hace 2 semanas, hay astrónomos serios, van a hacer que un tipo de la Universidad de Oxford, sí, aquí le estoy en un trabajo donde estamos buscando esferas de Dyson en galaxias remotas. Puta, y esta gente sabe lo que está haciendo. Ahora, ¿qué pasa? Hay tantas galaxias que debería haber al menos una así. Si no la detectamos, ese es un mensaje bien interesante para la astrobiología. El universo está vacío. Debería haber al menos una galaxia así. Y ya la estamos viendo casi todas. 2 millones de años se demora una civilización para cubrir toda una galaxia. 2 millones de años es una nada en la historia cosmológica. Para construir la primera. No, por ahí, démosles 500.000 años pues. Sí, 500.000 años parece mucho para nosotros. Es que nosotros, ¿cuántos llevamos? 100 años haciendo estructuras realmente importantes. Ya estamos empezando a pensar en estructuras que cambien la temperatura de la atmósfera. O sea, nosotros ya estamos graduándonos a una civilización capaz de modificar la atmósfera de un planeta. Estos modifican un sistema planetario y los otros modifican es una galaxia. Si no los encontramos, vamos a caer otra vez en la pregunta que se llama la pregunta de Fermi, y es, si los extraterrestres existen, ¿por qué no los veo? ¿Por qué no veo yo planetas brillantes en infrarrojo con esferas de Dyson? ¿Por qué yo no veo a los extraterrestres produciendo energía? Porque tienen información. No se ven. Entonces, están los que dicen que probablemente no existen porque no se ven. La de Vega ya la podemos calcular. ¿A qué distancia está Vega? Vega está a 8 parsecs. Vamos a ver. Vega. Ya lo habíamos calculado, 8 parsecs. Si está a 8 parsecs y un parsec... ¿Se acuerdan cuánto es un parsec? 3 por 10 a la 13, entonces está 2 por 10 a la 14 kilómetros, que es 2 por 10 a la 17 metros. Si tomamos el brillo de Vega, podemos calcular la luminosidad de Vega, ya que aparece la primera sorpresa en la historia de la astronomía. Cuando cogemos el brillo de Vega, que es una 1000 millonésima de vatio, pero a 8 parsecs nos da que Vega es 4 por 10 a la 27 vatios, o sea, ¿cuántas veces más luminoso que el Sol? Según esto es 40, porque el Sol se acuerdan que es 10 a la 26. Vega, jueputa. Esta noche vamos a ver a Vega. No, creo que temprano, se pone rápido. Cuando vean a Vega esta noche se van a echar la bendición, es una cosa que emite 40 veces más poder. 40 veces más poder, y todos lo sabemos gracias a que conocemos su brillo y su distancia conocida con el paralaje. Luminosidad de Vega es 4 por 10 a la 27, equivalente a 40 soles completicos. Ustedes saben que Vega es la estrella más famosa del cine. Bueno, en realidad hay otras estrellas, pero de mentiras. No sé, la estrella de la muerte, la guerra de las galaxias y las estrellas en las que vivían los Klingon en el viaje a las estrellas. Pero la estrella más famosa del cine es Vega porque fue la protagonista de la película Contacto, ¿cierto? La película Contacto, Vega es el primer lugar al que viaja la doctora Ellie Arroway en el agujero de gusano. Ella llega de primero a Vega. Y la razón es que en el año en que se escribió el libro, en que Sagan escribió el libro, que eso fue por allá en los años 80, finales de los 70, Vega había sido la primera estrella a la que le habían detectado un exceso de emisión infrarroja. Uy, extraterrestres. No, algo mucho más mundano.
Vega está rodeada de un disco de polvo. Entonces cuando detectaron eso dijeron, nos encontramos esta es la gallina digamos, de los huevos de oro, porque resulta que donde hay polvo hay planetas. O sea que Vega debe tener planetas. Y Vega fue por mucho tiempo la estrella en la que primero se empezó a pensar de que podría tener planetas. Entonces, claro, Sagan pensó, ¿a dónde llevo yo a esta señora que tenga que ver con extraterrestres? Llevémosla para Vega. Y la llevan para Vega. ¿A qué distancia es que está Vega? Eso, ya empiezan. Muy bien. Terminamos con algo. Otra vez nos metemos con un problema porque, ojo, el brillo... Entonces utilizamos la magnitud para medir el brillo. ¿Cuál fue la motivación original para utilizar la escala de magnitud para medir el brillo? ¿Por qué fue que nosotros nos dijimos, bueno, pero no vamos a medir el brillo en vatios por metro cuadrado? ¿Cuál fue la motivación original? Hiparco. Tal vez Hiparco, porque ya históricamente alguien lo había hecho, entonces no, la motivación principal era que los brillos de las estrellas o los objetos en el cielo son tan diferentes, que no había manera de ponerlos en una recta numérica, porque unos quedaban muy por acá, otros muy por allá. Entonces las escalas logarítmicas son las escalas ideales para representar cosas que son muy diferentes. Entonces lo mismo sucede con la potencia. Con la luminosidad. Hay estrellas que son 1.000.000 de veces más luminosas que el Sol y hay estrellas que son 10.000 veces menos luminosas que el Sol. Entonces nos hemos inventado una escala para medir la potencia de una estrella de magnitud también. A la magnitud para medir la potencia se la llama magnitud absoluta. No hace falta explicar mucho, porque resulta que la magnitud absoluta funciona como la magnitud aparente. ¿A qué me refiero? Si ustedes miran la tabla, se darán cuenta de que el Sol, por ejemplo, vamos a mirar, propiedades de las estrellas más cercanas. El Sol tiene una magnitud absoluta de 4.8, más 4.8. Y Vega tiene una magnitud absoluta ¿de cuánto? De 0.6. Aparece aquí, yo la puse en este ejemplo con 0.5. Listo. Entonces, ¿qué les quiero yo decir a ustedes? Entonces aquí resulta que las magnitudes absolutas miden las diferencias en potencia. Según esto, comparando estos dos números, ¿cuál de las dos es más potente? ¿El Sol o Vega? Ustedes ya saben la respuesta, es Vega. Pero también se ve aquí por qué. Si una estrella tiene una magnitud absoluta pequeña, es como la magnitud que significa grande. En este caso, la magnitud absoluta pequeña significa gran potencia. A ver, cogemos las estrellas más brillantes. Cuéntenme una cosa, de las estrellas más brillantes, ¿cuál es la más potente que hay? De las más brillantes, ¿cuál es la estrella más potente que existe? ¿Quién? Deneb. Ay, fue puta. Esa es de esas estrellas a las que uno también se les debe sentar, a hacerle un altar, hermano, y echar la bendición. Vean, como Deneb, deben haber solo un par en la galaxia. Deneb es una de las estrellas más luminosas de la Vía Láctea. Y es una miseria. O sea, cuando usted la ve en el cielo, una estrella más, hasta que usted sabe la magnitud absoluta, menos 8.73. Recuerden que el Sol tiene una magnitud absoluta de más 4.8. Entonces hay una distancia, wow, de 4.8 a menos 9. Wow, grande entre las dos. ¿Y cuál es la menos poderosa de todas las estrellas más brillantes? La menos poderosa, que aparece ahí como 4.34, es un error, sáltenla. Rigel no tiene una magnitud de 4.34, es un error mío, qué pena con eso. Las demás, si doy pucha, mi casa por ellas. No es Rigel, sino que Procyon, no, de las estrellas más brillantes. Procyon es la estrella menos potente de las más brillantes, y usted la ve, y es una de las estrellas importantes del cielo de diciembre. Uy, qué estrella tan importante, claro, es que es muy poco potente,
Bueno, entre las demás, pero ¿qué pasa? ¿Por qué la veo tan importante? Porque es una estrella muy brillante. ¿Por qué? Porque está muy cerquita. Es el efecto. Entonces miren esta comparación. Si el Sol tiene 4.8 y la magnitud absoluta llega a 0.5, la diferencia entre ellas dos, la diferencia de magnitudes es 4.3 magnitudes. 4.3 magnitudes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de luminosidades? 2.5 por 2.5 por 2.5 por 2.5 son 4 magnitudes. Aquí se me fue la mano. Se me fue la mano, puse un 5 medios de más. Por favor, discúlpenme ahí ese 5 medios de más. Son 4 magnitudes de más, pero como tiene un 0.3 más, entonces lo multiplico por este factorcito que aparece en la formulita y entonces me da que la diferencia de luminosidad entre Vega y el Sol debe ser un factor de aproximadamente 45. Acuérdense que ahorita nos ya había dado que el factor era 40. Entonces, la magnitud absoluta se puede utilizar para saber la diferencia en la luminosidad. A ver, hagamos un intento, pues estamos terminando con el poco ATP que queda en sus cerebros, para saber cuál de estas dos estrellas es más luminosa y cuántas veces más luminosa es. Así cuando terminemos. Claro, cuando terminemos. Gracias, Edilberto. ¿Cuál de las dos estrellas es la más luminosa? ¿Betelgeuse o Alkernar? La que sea más pequeña, ¿cierto? Entonces la magnitud absoluta ahora dice que tanto más poderosa es. Entonces Betelgeuse, que tiene menos 5, es más poderosa. ¿Y entonces cuál está más lejos? Se podrá decir. Solo con este número se podrá decir. Exacto. El brillo es aproximadamente el mismo. Se ven igual de brillantes. Pero Betelgeuse es más poderosa. Entonces, ¿cuál está más lejos? Betelgeuse. ¿Cierto? Si es más poderosa y se ve el mismo brillo, tiene que ir más lejos. No miren cómo con un número o con dos números usted ya empieza a juzgar la profundidad. O sea, ya estamos hablando de una persona que toma una tabla o un mapa estelar, mira al cielo y ya cerebralmente está viendo la profundidad. Ve y dice, esa estrella azul en la PM. No, esa estrella está mal. ¿Cierto? Es decir, estamos hablando de una habilidad superior. Usted está empezando a hackear el cielo. Hackers. Manada de hackers. Bueno, pero el punto interesante es cuántas veces es más luminosa Betelgeuse que Alkernar.
¿Cuántas veces más luminosa es Betelgeuse que Achernar? 6 veces más. ¿Por qué? A ver. ¿Cuántas veces más luminosa es Betelgeuse que Achernar? Tenemos diferencia de 2 magnitudes ahí aproximadamente. Entonces es 5 medios por 5 medios, entonces 25. De -3 a -5 exacto, hay 2 magnitudes de diferencia. Entonces, la diferencia en el poder es 2.5 por 2.5. O sea, 5 medios por 5 medios, que es 25, dividido 4, que es aproximadamente 6. Betelgeuse es 6 veces, gracias Edgar, 6 veces más poderosa que Achernar. Bueno, si usted lo intentó, no le dio nada, y después de que va a venir un tallercito sabroso, unos 78 problemas, así como para dominar 78. Bueno, se lo voy a dar en escala logarítmica, inclusive es tan grande el número que... Muy bien, terminamos. A ver, ¿con qué vamos a terminar? Redondeemos este tema para que nos podamos ir fácil para la casa, porque es que hay una cosa que no me queda clara, y es de dónde demonios sacaron la magnitud absoluta. Editamos eso, por favor. ¿De dónde demonios sacan ese número? Porque es que uno saca el número de la magnitud de Vega, porque sabe equipar con la Vega, muy brillante, ahí la 1, ¿cierto? Pero ¿cómo sacan que el Sol es 5? ¿Y cómo sacan que DNF es -9? Resulta que ese número viene de la siguiente suposición. El número de la magnitud absoluta se define como la magnitud que tendría la estrella si por razones mentales la ubicáramos a una distancia de 10 parsecs. ¿Por qué 10? Porque es más difícil operar con 10, hacer operaciones con 10, por eso la pusieron como 10. Entonces lo que hacen los astrónomos es, para definir la potencia, como no la pueden utilizar el brillo, porque el brillo es muy injusto, porque hay unas que son muy poco brillantes, pero son poderosas, las ponen todas a la misma distancia, a 10 parsecs. La que se vea más brillante, esa es más potente. Ahora bien, el brillo va como el cuadrado de la distancia. Entonces resulta que el brillo va cayendo con el cuadrado de la distancia. Y de esa manera entonces uno puede utilizar la ley de Poisson para determinar las magnitudes absolutas si quisiera. Cuando digo si quisiera es que usted no necesariamente tiene que saber esto. ¿Por qué? Porque las magnitudes absolutas normalmente son provistas en tablas, en catálogos. Creo que tengo un ejemplo. ¿Sí? Miren este ejemplo, bueno, miren este ejemplo. La magnitud absoluta de Sirio. ¿Cómo calculo yo la magnitud absoluta de Sirio? Calculo, pero ¿cómo así? No, está aquí en la tabla. No, se puede calcular. Miren cómo. Sirio tiene una magnitud aparente de -1.4. Y su distancia es 2.6 parsecs. Entonces, ¿qué es la magnitud absoluta? Imagínese que usted coge a Sirio y se lo lleva de 2.6 parsecs a 10 parsecs. Se lo lleva a 10 parsecs. Entonces, ¿qué le pasa al Sirio? ¿Le disminuye el brillo o aumenta? Si está a 2.6 y me la llevo a 10, disminuye. Entonces, de entrada yo ya sé que la magnitud absoluta no va a ser -1.4, sino que va a ser más grande que -1.4. ¿Por qué? Porque la magnitud absoluta es la magnitud de Sirio si estuviera a 10. Pero ¿cuántas veces más grande? Resulta que 2.6 es 4 veces menos que 10. O sea que si yo me voy hasta 10, estoy alejándome 4 veces. Pero el brillo va con el cuadrado. O sea que en realidad, si yo cojo a Sirio y me lo llevo 4 veces más lejos, va a ser 16 veces menos brillante. Es 16 veces más brillante donde está. Donde está 16 veces más brillante. O lo que es lo mismo, si yo cojo a Sirio y me lo llevo a 10 parsecs, se va a ver 16 veces menos brillante. 16 veces menos brillante. Entonces, ¿cuál es la diferencia de magnitudes? Utilizo la ley de Poisson, que es escribir 16 como una potencia de 10, bajar la potencia y multiplicarla por 2.5. 16 como una potencia de 10. ¿Cómo escribo yo 16 como una potencia de 10? ¡Qué pereza! Esto no es resulta que 16 con una potencia de 10 es lo mismo que 10 multiplicado por 10 elevado a la algo. A ver, este es...
El logaritmo de 16 es la potencia que yo necesito. El logaritmo de 16, ¿se acuerdan de los trucos? Estos trucos de estos astrónomos. Esto es el logaritmo de 8 por 2. Logaritmo de 8 por 2, que es el logaritmo de 8 más el logaritmo de 2. El logaritmo de 8, ¿cuánto es el logaritmo de 8? 0.9. Y el logaritmo de 2, 0.3. O sea que esto es 1.2. Este es el exponente. Y después tengo que multiplicar esto por 2.5 y esto me da aproximadamente 3. 2.5 por 1.2 y me da 3. Entonces, ¿lo que significa? Significa que 16 veces menos es 3 magnitudes de diferencia. Con 3 magnitudes de diferencia respecto a menos 1.4 nos dice que la magnitud de Sirio es 1.6 y en realidad es 1.45. No estoy diciendo que esta operación usted debe saber hacerla, estoy diciendo que usted no puede ser un astrofísico o por lo menos alguien que en el diploma al que le parezca que todo lo que hay en una tabla es un misterio. Uy, no, yo sé que son unos números, a mí no me enseñaron que no, yo sé de dónde salieron los putas números. La distancia, no, espera. El paralaje, no, solo no, yo todo lo sé. Y si no lo sé, sé dónde conseguir la respuesta, dónde la presentación de aquel sábado. Muy bien, bueno, la magnitud absoluta del Sol sale con lo mismo, pero ya con la distancia a la... Miren ese ejemplo. ¿Qué más tenía yo para contarles? Creo que no era mucho más. ¿Quién es más luminoso? El Sol o Sirio. ¿Cuántas veces? La magnitud absoluta de Betelgeuse. Miren que lo que estoy haciendo ahí es como practicar un poco cómo se hacen esas conversiones. Estas se las voy a dejar para la casa. No quiero perderme de ninguna presentación. Bueno, no, sí, era esta final, que es muy fácil. Esta es la... Porque esta que hay aquí es... Todos los calculitos de las diapositivas anteriores juegan un poco con la serrucho. Pero esta es la fórmula del carpintero, que sacó el carpintero después para enseñarle a alguien cómo era serruchar. Y escribe una integral elíptica. ¿Cierto? Entonces, usted va a un libro de astronomía y le muestran esta fórmula. Y esta fórmula viene de todo este serrucho. Si usted le dan la distancia en parsecs, basta que la divida por 10, le saque el logaritmo, lo multiplique por 5 y le reste la magnitud. Y con eso sale la magnitud absoluta. Bueno, muy bien. Terminamos entonces con eso. Como les digo, acabamos de hackear el cielo. Tenemos ya las primeras propiedades: distancia, potencia, brillo, ¿cierto? Luminosidad. Se vienen la hackeada de otras: color, temperatura, radio, edad. Esas se vienen ya para la próxima. Bueno,